Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Zulia Mayrani Ríos Vargas y mi tema es el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por pensamientos excesivos, los cuales son las obsesiones, los cuales llevan a comportamientos repetitivos, y estas son las compulsiones. Ahora bien, las obsesiones se definen por número 1 y número 2. Comenzamos con la número 1. Estos son los pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento durante el trastorno y se le consideran como imágenes intrusas y no deseadas, y que en la mayoría de los sujetos causan ansiedad o algún malestar importante. El número 2 es donde el sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes con algún otro pensamiento, así realizando la compulsión. Mi nombre es Itlali Reyes y yo les voy a hablar del trastorno de personalidad narcisista, el cual es el trastorno que una persona tiene un sentido exagerado de egocentrismo. Por otro lado, el trastorno de personalidad evasiva es caracterizado por evitación y tratan de evitar el contacto íntimo y social con otras personas. Gracias. A mí me tocó el tema de otros trastornos de la personalidad. Cambio de personalidad debido a otra afección médica. Alteración persistente de la personalidad que constituye un cambio respecto al anterior patrón característico de la personalidad del individuo. Existen varias evidencias a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de que la alteración es la consecuencia fisiopatología directa de otra afección médica. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, incluido otro trastorno mental debido a otra afección médica. Especificar. Existe el tipo hábil, tipo desinhibido, tipo agresivo, tipo hepático, tipo paranoide, otro tipo combinados y tipo no especificados. Incluir el nombre de otra afección médica, cambio de personalidad debido la otra afección médica se codificará y hará constar por separado inmediatamente antes del trastorno de la personalidad debido a otra afección médica. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que denominan los síntomas característicos de un trastorno de la personalidad que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó hablarles sobre el trastorno de la personalidad dependiente y bueno, ese trastorno se caracteriza principalmente por la necesidad dominante y excesiva de que cuiden a la persona, comportamiento sumiso y de apego exagerado, miedo a la separación y comienza aproximadamente en las primeras etapas de la edad adulta. Se manifiesta por 5 o más de los hechos que a continuación les voy a comentar, y son que les cuesta tomar decisiones por su propia cuenta, dificultad para expresar un desacuerdo con las demás personas, necesitan de los demás para asumir responsabilidad y van demasiado lejos para obtener aprobaciones de las personas que los rodean, al igual que se sienten solos e indefensos cuando no tienen a alguien que los proteja. Trastorno límite de la personalidad. Es un trastorno de la salud mental que impacta la forma en la que piensas y sientes acerca de ti mismo y de los demás, causando problemas para insertarte normalmente en la vida cotidiana. Incluye problemas de autoimagen, dificultad para mejorar las emociones y el comportamiento, y con ello un patrón de relaciones inestables. Se tiene un temor profundo al abandono o a la inestabilidad y puede tener dificultad en tolerar estar solo. Por lo general se presenta en la edad adulta temprana. Uno de los síntomas que presenta son los cambios rápidos de identidad, que incluye el cambio de metas y valores, y asimismo verse como malo o como si no existiera. Periodos de paranoia relacionada con el estrés y pérdida de contacto con la realidad, que puede durar desde algunos minutos
hasta algunas horas. Comportamientos compulsivos o impulsivos como conducción imprudente, sexo inseguro, atracción o abuso de drogas. Amenazas suicidas o autolesiones. Suelen tener grandes cambios de humor como felicidad intensa, irritabilidad, vergüenza o ansiedad. Sentimientos continuos de vacío. Sienten enojo intenso e inadecuado como el perder el temperamento con frecuencia, ser sarcástico o amargado y tener peleas físicas. Trastorno de personalidad histriónica. Se caracteriza por una excesiva búsqueda de atención. Generalmente se presenta en la edad adulta temprana. Algunos de los síntomas que presentan es que se sienten incómodos en las situaciones en las que no son el centro de atención. En la interacción con los demás muestra un comportamiento sexualmente seductor o provocativo. Utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención. Tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y carece de detalles. Es sugestionable, fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias. Considera que las relaciones son más estrechas de lo que en realidad son y presenta cambios rápidos en la expresión y en las emociones. Hola, mi nombre es Leslie Briseida Mora Ramírez. Mi tema es trastorno esquizotípico de la personalidad. El trastorno, como bien sabemos, es un trastorno diferente a lo que es la esquizoide y también es diferente a lo que es la esquizofrenia, ya que también puede tener síntomas similares. El trastorno de la personalidad y de la esquizofrenia, por ejemplo, habilitan a seriamente limitadas en conexiones sociales, en expresión emocional. Es posible que la persona con trastorno parezca raras o excéntricas. Bien sabemos que los nombres similares, a diferencia de los trastornos esquizotípico de la personalidad y de esquizofrenia, y las personas con trastorno de esquizoide de la personalidad presentan las siguientes características. Este es un contacto con la realidad, por lo tanto es poco probable que presenten paranoia o alucinaciones. Hablan con sentido, aunque el tono parezca animado, por lo tanto no tiene patrones de hablar raro ni dificultades, ya que a veces también sabemos que las personas con esta enfermedad suelen ser muy antisocial, se cierran a muchas cosas, se limitan a tener conversaciones con amigos o prefieren tomar lo que viene siendo el tipo de aislarse hasta de su propia familia. Y yo creo que es como de que es mejor ir a terapia si tenemos algún trastorno, más si es grave, ser hospitalizado o ya que les den antidepresivos. Trastorno de la personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía. Es un trastorno mental en el cual una persona no muestra discernimiento entre el bien y el mal e ignoran los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con trastorno de la personalidad antisocial tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad o indiferencia. Las personas con trastorno de personalidad antisocial suele violar la ley y convertirse en delincuentes. Pueden mentir, comportarse violenta o impulsivamente y tener problemas con el consumo de drogas y alcohol. Debido a estas características, las personas que tienen este trastorno generalmente no pueden cumplir con responsabilidades familiares, laborales o académicas. Los síntomas del trastorno de la personalidad antisocial pueden incluir desprecio por el bien y el mal, mentiras o engaños persistentes, arrogancia, sentido de superioridad y ser extremadamente persuasivos. Causas.
La personalidad es la combinación de los pensamientos, las emociones y las conductas que hacen a cada persona única. Es el modelo en el que las personas ven el mundo exterior. La personalidad se forma durante la infancia y se ve moldeada por una interacción de tendencias heredadas con factores del entorno. Se desconoce la causa exacta del trastorno de la personalidad antisocial. Sin embargo, lo que se detalla a continuación podría estar involucrado. Los genes pueden hacer vulnerable a presentar el trastorno de personalidad antisocial y la situación de vida que pueden desencadenar su desarrollo. Durante el desarrollo del cerebro se puede haber presentado cambios en el modo en el que el cerebro funcionaba. Esta característica se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno de la personalidad que causan malestares clínicamente significativos o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no se cumplen del todo los criterios de ninguno de los trastornos de categoría diagnóstica de los trastornos de la personalidad. Las características de los trastornos de personalidad no especificados se utilizan en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios para un trastorno de la personalidad específico e incluye presentaciones en las que no existe información suficiente para hacer un diagnóstico más específico. Bueno, mi tema es el trastorno general de la personalidad. El trastorno general de la personalidad tiene un patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento que desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo. Este patrón se manifiesta en dos o más de los ámbitos siguientes, que es la cognición, la afectividad, el funcionamiento interpersonal y el control de impulsos. En el trastorno de la personalidad paranoide es la que genera desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos que comienzan en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, al igual que se manifiesta en 4 o más de los hechos siguientes, los cuales son la sospecha sin base suficiente de que los demás explotan, causan daño o decepción al individuo. La preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos y colegas. La poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado a que la información se utilice maliciosamente en su contra. La lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia. Y la última, que es el rencor persistente, es decir, no olvida los insultos, injurias o desaires. Eso sería todo de nuestra parte.